Queremos saber qué acogida ha tenido estas medidas en el sector del ocio y la restauración. Nos acompaña Bárbara Cabreras, presidenta de FECAO, de la Federación Empresarial Canaria de Ocio y Restauración. Señora Cabrera, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Estíbaliz. Buenos días, Canarias. Bueno, ¿esperaba algo más de la reunión de ayer que mantenía el Gobierno con las comunidades autónomas? No esperaba más, dado que este Gobierno, creo que ya todos lo sabemos, se caracteriza un poco por imponer la norma, porque sí es cierto que antes de salir el Real Decreto en el Boletín Oficial del Estado, tampoco hubo una consulta ni con las autonomías ni con el sector empresarial, por ejemplo. Y bueno, ¿y qué medidas o qué partes de este plan de ahorro energético deberían cambiar o con los que ustedes no están de acuerdo? En concreto, por ejemplo, el sector empresarial al cual nosotros representamos, desde la Federación Canaria de Ocio y Servicio, por ejemplo, el primer error que hemos visto en este nuevo Real Decreto de Eficiencia Energética es que choca de manera directa y frontal con lo que ya es el Real Decreto 486/1997, 14 de abril, con donde tenemos las disposiciones mínimas de salud y seguridad en el trabajo. En aquel entonces ya se marcaron unas normas para lo que eran las condiciones de temperatura, las que debían trabajar los trabajadores en los diferentes tipos de trabajos que se venían desarrollando. No es lo mismo un trabajo más sedentario, como puede ser de oficina, a un trabajo con una actividad ligera, que es lo que el Real Decreto así considera, como sería, por ejemplo, la hostelería. ¿Y se verán obligados a hacer algún tipo de inversión que se salga de las posibilidades de los empresarios? Esperamos que no. Esperamos que no. De todas maneras, tenemos ahora, como bien sabemos, 30 días por delante, a ver si la norma, de hecho, se ratifica en el Congreso. Creo que finalmente se harán reajustes en este Real Decreto, de eso no me cabe duda. Esos reajustes, usted hablaba precisamente del ámbito de la salud, de cómo puede afectar a la temperatura, pero, por ejemplo, ¿qué otros aspectos podría destacar? En concreto se queja el empresario lo que es la temperatura, vuelvo a hacer hincapié en la temperatura, creo que es el detalle más importante por las condiciones en las que tendrían que desarrollarse los trabajos. Si tenemos que tener a una máxima de temperatura de 27 grados centígrados el establecimiento, esto no es posible y no es viable cuando a lo mejor en una cocina se pueden alcanzar 40, no se debiera, pero en hora punta es así, es una realidad, porque la misma maquinaria genera calor. Entonces habría que mirar de qué manera podríamos adaptar el establecimiento, pero desde luego no con esta norma que nos cae de la noche a la mañana, como quien dice, y sobre todo con ese carácter tan punitivo, ¿no? Porque al final el Gobierno la única solución que da es este Real Decreto a cumplir y si no, la norma sancionadora. Creo que no es el camino. Bueno, antes visitamos precisamente un establecimiento de restauración, una cafetería que tiene instaladas esas puertas, esos autocierres que también se recogen en este plan de ahorro energético, pero no todos los establecimientos están preparados para eso, precisamente para mantener la temperatura. Por eso le preguntaba antes si esto va a requerir una inversión extra para determinados establecimientos, por ejemplo, para adaptar el establecimiento a esas nuevas condiciones de temperatura. Efectivamente supondría un desembolso bastante grande por parte del empresario. Sabemos que no todos los empresarios están en disposición de hacer ese desembolso y es por eso que no creo que esta norma pueda llegar a buen puerto, por lo menos en los términos, en los que ha sido publicada en primera instancia. Esto que han tratado bueno, el tema del brazo energético que se llama, para que las puertas sean de manera automatizada de apertura y cierre, contrasta también un poco con aquellas medidas que en su momento con el COVID se habían propuesto, de tener los espacios ventilados. Es que hay normas que salen y que se tratan de ratificar y que son como muy contraproducentes y que chocan unas con otras, pero bueno, es algo que nos viene caracterizando a este Gobierno ya desde el principio de los tiempos, así que no nos sorprende. Bueno, está claro que con la guerra de Ucrania empezamos a escuchar con mucha más frecuencia eso de la eficiencia energética, pero es algo de lo que se viene hablando hace muchísimo tiempo con motivo del cambio climático. Aún así, los establecimientos de ocio y restauración ya venían aplicando sus propios planes para la eficiencia energética.
bueno, quizás no de manera tan rigurosa como el Gobierno propone ahora, con este Real Decreto de eficiencia energética, pero sí es verdad que de lo que se quejan muchos, y además esto lo hemos visto también en otras comunidades autónomas, por ejemplo Andalucía ha sido muy crítica con esta cuestión, es que, por ejemplo, sí queríamos haber tenido mayor autonomía, precisamente, valga la redundancia, por las diferentes idiosincrasias que cada comunidad autónoma tiene. También sabemos ya por experiencia que la norma funciona mejor cuando se pide colaboración que cuando se impone. Y sobre todo hago mucho hincapié con las penas o las sanciones que impone el Gobierno, dado que también creo que quedan un poco fuera de lugar y además obsoleta, porque parece que la ley en la que se están rigiendo viene desde el año 92. Creo que imponer sanciones que tienen un mínimo para infracciones leves, un mínimo de 60.000 euros, creo que no tiene razón de ser. Bueno, aprovechando su presencia, Bárbara Cabrera, también quería preguntarle por la ola de pinchazos que se está viviendo en toda España y como representante del sector del ocio, le quería preguntar si aquí en Canarias se está tomando alguna medida. De momento es algo que no ha tomado especial relevancia aquí en Canarias, por fortuna, aunque parece ser que ha llegado, ya han habido algunos casos. Aquí me atrevería a hablar de dos diferentes contraposiciones, es decir, por un lado no es un tema nuestro, no nos atañe al sector, pero sí es verdad que es un problema social, por lo cual el sector no se niega a colaborar, a ayudar en todas aquellas medidas que sean necesarias para evitar estos actos vandálicos, que es lo que, por supuesto, esa otra variante que tiene esta problemática, que es un tema que ya vendría a ser responsabilidad de la Administración y que tiene que estar en manos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. ¿Al sector le afecta? ¿De qué manera? Pues aparte de que es una problemática social terrible, no solo eso, sino en una mala imagen, porque todos sabemos que cuando se da un incidente de estas características, una problemática, en un lugar concreto, bien sea una fiesta concreta, un establecimiento, se mancha y se marca el nombre de ese establecimiento, lo cual no es bueno para el sector ni para el empresario al que le toque vivir esa situación. ¿Y esto le obliga a ustedes, por ejemplo, a adoptar algún tipo de protocolo, sobre todo si sucediera en una discoteca, en un local de ocio nocturno, el hecho de que una chica sufriera un pinchazo, que, por ejemplo, el local pusiera a disposición de esa mujer el hecho de que pudiera, por lo menos, alertar lo que está pasando para luego abrir el dispositivo necesario que se tenga que abrir? Ojalá, creo que sería Sanidad quien debería, por supuesto, establecer un protocolo el cual el empresario estoy segura que colaboraría de manera rigurosa, pero claro, la problemática tiene el hándicap de que es difícil de detectar y que la víctima pues nunca suele encontrarse en condiciones, por lo menos en un primer momento, nunca suele encontrarse en condiciones de pedir ayuda, básicamente porque este es el fin que tiene la sumisión química, el hecho de anular la voluntad y la conciencia de esta persona que lo sufre. Bueno, en Lanzarote hemos visto una noticia hace tan solo unos días donde con motivo de la celebración de distintas verbenas los fines de semana, pues se han procedido a cacheos, sobre todo para evitar la entrada de sustancias estupefacientes y también de objetos punzantes. ¿Se tiene que llegar a esa situación? Si es necesario, sí, Estíbaliz, porque tampoco tenemos otra manera de poder luchar contra estos actos que, comento, siguen siendo vandálicos y no sé si pudiera llamarse, bueno, evidentemente es un tipo de violencia hacia la mujer y es un acto terrible, entonces sí, antes era a lo mejor más fácil. Yo recuerdo en años anteriores se proponía a lo mejor al empresario, pues hay que dar tapas para los vasos para que no introdujesen nada en la bebida. Ahora es más difícil y además parece ser que la técnica es mucho más certera porque se trata de un pinchazo que ocurre en un lapsus de tiempo demasiado rápido y además parece que ese efecto también se pasa rápido, lo que hace más difícil, como comentaba anteriormente, el hecho de poder darnos cuenta o de poder atender a la víctima o saber en qué consiste este cóctel que están pinchando. Pero sí, me parece bien, creo que es un trabajo que deberían hacer los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado
y no me parece desmedida. Pues Bárbara Cabrera, presidenta de FECAO, gracias como siempre por acompañarnos aquí en Buenos Días Canarias. Gracias a ustedes. Buenos días.